Buenas tardes, estoy listo para el video viernes. En este momento quiero probar si es que alguien me está viendo para saber si me escuchan. Voy quiero saber si es que alguien me escucha, si es que está, si es que se escucha bien, si no para quitarme el micrófono. Ok, ¿me pueden decir si se escucha bien? Buenas tardes, Fabiola, Tirsa, que están conectadas. Qué bueno escuchar, verles. Quiero saber si me escuchan. Perfecto. Hola Yaya, muchas gracias. Gracias por avisar. Ok, el día de hoy vamos a continuar con el estudio del nuevo nacimiento explicado. Si ustedes no disponen de este estudio, por favor, necesito que me envíen un mensaje para poderles enviar a que continúen con las lecciones. Hemos estado estudiando este tema del nuevo nacimiento explicado ya algunas semanas y en la iglesia en Cuenca pues estamos revisando, tanto las damas están revisando esto los días martes como todo el grupo el día domingo, ¿sí? Entonces saludos a todos y les animo a avisarme si es que no tienen el estudio para poderles enviar a que sigan con nosotros, ¿ok? Entonces, eh, si ustedes no han visto los videos anteriores, pueden revisar en la página de IGB Cuenca. Hay, hay una secuencia de videos. Ustedes ponen el nuevo nacimiento, buscan los videos del nuevo nacimiento y pueden igualarse en el estudio, ¿ok? Ya están todos ahí y ustedes pueden seguirlos. Los estudios 4 y 5, el nombre de ellos son el pecador y el 5, el postrer Adán, que pueden ustedes seguirle revisando. Hoy día, para empezar, quiero hacer como un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora y cómo esto nos sirve, ¿sí? Oro que el Señor nos abra el entendimiento, que nos enseñe, nos muestre más de su misericordia y todo lo que Él ha hecho a través de la obra de Jesucristo en la cruz para con nosotros, ¿ok? Entonces esa es nuestra oración, a que Dios nos abra el entendimiento. Bienvenidos a todos los que están conectados, Alex, eh, Ugalde, Alexandra Rojas, bienvenidos. Yaya, Fabiola, muy bien, ok. Gracias a Dios por todo lo que está haciendo y les pido entonces que en este día vamos a empezar haciendo un resumen breve de las lecciones. Lo primero que nosotros tenemos que saber habla acerca de ¿ha nacido usted de nuevo o no? ¿Sí? Miren conmigo en Juan 14:6, por favor. Juan 14:6 y vamos a revisar este versículo. Quiero leerles lo que dice en Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quedó claro que eh, para ir a Dios no es a través de mi comportamiento, mis buenas obras, como yo he visto al mundo o lo que he hecho para que Dios me acepte, sino por la obra de Jesucristo. Y la única manera de llegar a Él es por medio de Cristo Jesús. Hay dos ejemplos principales en cuanto a esto. El uno es una persona que no tiene nada de contexto es una persona sumamente
inmoral y está perdida, ¿sí? Pero una persona moral que ha asistido a una iglesia, que sus padres le han enseñado de la Biblia, que ha crecido tratando de portarse bien, de guardar tal vez los 10 mandamientos o cosas semejantes que hoy en día las iglesias enseñan, si no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, están en la misma condición tanto el inmoral como la persona que, que en su manera de pensar se porta bien. Y la única manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo. Y la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad habla acerca de conocerle a Jesucristo. Sí, eso es lo que Dios quiere. Y por ejemplo, si ustedes aquí mismo ven en Juan capítulo 17, el versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fanny, Mauri, bienvenidos. Celina también, un gusto. Estamos haciendo un recuento de las lecciones. Luego vimos acerca del primer Adán. Y cuando hablamos acerca del primer Adán, hablamos acerca de que Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, también creó al hombre y le creó a su imagen, ¿sí? Con la capacidad de relacionarse con Dios, la imagen de Dios como una persona, con una mente, con una voluntad, ¿sí? Con emociones, para conocer a Dios, ¿sí? No es en cuanto a la parte física, porque Dios es espíritu, ¿sí? Sino Dios puso en el hombre el espíritu humano para relacionarse con Dios. Y así fue creado así fue creado el hombre por Dios para que tenga una relación con Él, una unión, digamos así, una comunión. Es mucho más que una relación. Y Dios le puso este espíritu humano al hombre para relacionarse con Dios, ¿sí? Le dio una mente para que el hombre pueda entender cómo piensa Dios. Le puso una voluntad para que el hombre someta esa voluntad a la voluntad de Dios y Dios le pueda decir, como Dios soberano, qué hacer. Saludos, John, qué lindo verte. Únete a estos estudios y sigue atento a lo que vamos a decir. El Creador tiene todo el derecho de decir a la criatura qué hacer. Entonces, el problema del hombre fue que no quiso creer a Dios. Y en vez de creer a Dios, se creyó a su propio camino, tomó su camino opuesto a Dios. Y ese día pasó la separación, ¿sí? Del hombre y Dios. Ahora, miren conmigo en Romanos capítulo 6 y el verso 23. Les animo a aquellos que están conectados que busquen una Biblia y que sigan con nosotros en los versículos que voy a compartir con ustedes para que podamos hablar el mismo idioma, ¿sí? La mejor manera de estudiar la palabra de Dios es que usted coja su Biblia y la revise y abra, ¿sí? Si yo sé que muchos de ustedes ahora estamos acostumbrados a tomar el celular y buscar ahí, también vale, ¿ok? A mí personalmente prefiero usar mi Biblia porque ahí puedo hacer mis notas o subrayar y acordarme dónde está. Entonces,
les animo a tomar su Biblia. Entonces, Romanos capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sí, la paga habla acerca de el salario, el resultado de un trabajo. El resultado del pecado, de errar al blanco, de no creer a Dios, de, de que el hombre, Adán, en un comienzo no creyó a Dios, el resultado fue que murió. ¿Sí? Entonces la Biblia nos habla acerca de que la paga del pecado es muerte. Y esa muerte a Adán le separó de Dios. ¿Sí? Y Adán, que es la cabeza de la raza humana, junto con Eva, son nuestros representantes. Y Adán pecó y con él la raza humana también. ¿Sí? En la lección 3 nosotros vimos que entra Satanás y entra la muerte. Recuerden que el, el, el pecado original no es lo que mucha gente dice que fue el sexo o la desobediencia. La mayoría de gente dice que el pecado original fue la desobediencia. No es así. El pecado original fue la incredulidad del hombre, porque Dios le dijo a Adán y Eva en Génesis capítulo 2, a Adán específicamente le dijo esto, que de todo árbol del huerto podría comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá. Entonces, miren conmigo en Génesis capítulo 2, versículo 16, quiero mostrarles lo que dice. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Y ya sabemos que la muerte en la Biblia habla de separación. Y la separación que pasó cuando el hombre pecó, ¿sí? En el capítulo 3 nosotros vemos que Eva fue engañada, pero Adán tomó deliberadamente del fruto del árbol, como diciendo, yo hago lo que quiero y hago lo que a mí me da la gana, y ese momento, ese día, instantáneamente, el momento que él no creyó a la palabra de Dios y tomó del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, murió espiritualmente. ¿Sí? Ya sabemos que hay 3 tipos de muerte: la muerte espiritual en primer lugar, la muerte física y la muerte eterna. El hombre, al haber pecado, se ganó estos 3 aspectos de la muerte. ¿Sí? Nosotros leímos en Romanos capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es muerte. Y esos 3 aspectos son la ganancia que el hombre tiene. ¿Sí? Muerto espiritualmente, muere físicamente y muerto espiritualmente, separado de Dios. Ahora, miren conmigo en Romanos capítulo 5, el versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Aquí nosotros tenemos claro cómo nos enseña la Biblia en cuanto a la entrada del pecado por medio de Adán. Sí, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entró por un hombre y pasó a toda la humanidad y todos pecaron. Pero aquí también nosotros vemos que cada ser humano, cada uno de nosotros somos pecadores por herencia y por práctica. Pecadores porque nacimos esclavos del pecado por nuestro padre Adán y Eva, ¿sí? Pero también porque nosotros mismos no nos interesan las cosas de Dios, no queremos con Él, estamos
del lado oscuro, si quiere decirlo así. Y todo lo que hacemos está en ese parámetro mal, ¿sí? En contra de Dios. ¿Ya? Así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esta es una verdad que nosotros vemos en la palabra de Dios, que todo hombre es pecador. ¿Sí? Miren conmigo también capítulo 5, verso 18, aquí mismo dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y ahí está claro, ¿no? Por lo que pasó con Adán, por su incredulidad, pecó y esto fue traspasado a todos los hombres. Saludos, Fabiola, qué lindo verles a los que están recién conectados con nosotros. Estamos haciendo un resumen de las primeras 5 lecciones del nuevo nacimiento. La lección número 4 habla acerca de el pecador, ¿sí? Entra el pecado, pero lo que le pasó a Adán, le pasó a usted y a mí, ¿sí? Es culpable. Haga de cuenta que esto es lo que la Biblia enseña acerca del hombre y es necesario saber cuál es nuestra condición. Una persona que rechaza reconocer su problema jamás va a salir de este problema, no puede tomar acciones para ayudarle a salir, ni tampoco reconocer que está mal, ¿sí? En este punto es necesario que el hombre simplemente admita delante de Dios que Dios está en lo correcto y que el hombre está mal, que usted es culpable, que está perverso, está mal, ¿sí? Miren conmigo Santiago capítulo 2 y el versículo 10, ¿sí? Nuevamente voy a repetir Santiago capítulo 2, versículo 10. Acompáñenme en sus Biblias a Santiago, después de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces ahí ya queda claro. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos en la primera lección de la persona que creció en la iglesia, que estaba en el coro, que participaba en la alabanza y todo, pero que nunca aceptó al Señor? Sigue como pecador, ¿me entiende? Y aquí dice, pero cualquiera que guardare toda la ley, pero que ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y esta es la condición del hombre no regenerado, ¿sí? Y si usted quiere vivir por la ley, que es lo que se enseña hoy en día en muchas de las iglesias, que tú tienes que guardar los 10 mandamientos, están una información bien corta, porque no son, si quieres vivir por la ley, no son 10 mandamientos, sino son 613 mandamientos que Dios dio al pueblo judío. Sí, hoy en día hay este movimiento de querer ser judíos, que todo el mundo es judío. Eso está mal, no es bíblico. Si usted conoce o se está asistiendo a un lugar así, está en problemas, tiene que estudiar la Biblia correctamente como es, no va por ahí, ¿sí? Entonces, si es por la ley, tienes que cumplir todo eso y es imposible. Entonces la ley lo que muestra es que el hombre es culpable, ¿sí? Y cada vez que nosotros conocemos más acerca del problema del hombre, estamos a un paso de reconocer y decir que yo no quiero estar en esa condición de pecador. Necesito
cambiarme de familia, estar no en la familia de Adán pecador, sino en la familia de Dios, ¿sí? Como hijo de Él. He escuchado a muchas personas que dicen, todos son hijos de Dios, y no es verdad, no todos son hijos de Dios, ¿sí? Todos son criaturas creados, Dios permitió la vida aquí, pero para que le conozcan a Él y para que sean hijos de Él al conocer la esperanza que tenemos en Jesucristo. Entonces, el primer paso a la solución es reconocer delante de Dios que lo que dice en su palabra, que todo hombre es pecador, y eso te incluye a ti y a mí, es la primera parte para salir del problema. Es decir, Dios, tú estás en lo correcto y yo estoy mal. ¿Sí? Necesito salir de aquí, salir de esa condición. Ahora, todo lo que está en Adán, perverso, ¿sí? Pero la Biblia enseña de dos Adanes, el primer Adán y el postrer Adán, que es el último, ¿sí? Solo dos, el primero y el final. No hay 2, 3, 4, 5, el primero y el postrer. Miren lo que pasó cuando Cristo Jesús vino a este mundo. Él fue creado, perdón, me confundí, no es que él fue creado. Él vino a este mundo para hacer la voluntad de Dios, tenía la misma imagen de Dios, fue hecho hombre, 100% hombre, 100% Dios, y él vino para hacer la voluntad del Padre. El primer Adán hizo su propia voluntad, el postrer Adán, Cristo, vino para hacer la voluntad del Padre. Miren conmigo en Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6 y el versículo 38. Quiero que me acompañen a revisar esto, ¿ok? ¿Ya? Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y este es Cristo Jesús. Él vino para hacer la voluntad del Padre, no para hacer su voluntad. ¿Sí? El postrer Adán viene para darle la gloria al Padre, para hacer la voluntad de Él, no su propia voluntad. Y la voluntad del Padre es que por medio de Jesucristo el mundo, el ser humano perdido, tenga un acceso al Padre, le conozcan a Él, ¿sí? Nadie viene al Padre sino por medio de mí, ¿sí? Juan 14:6. Ahora, esto es de mucha importancia porque si nosotros no vemos que el postrer Adán, Cristo, es Dios mismo y también que Él es hombre que entiende al pecador, que sabe el problema que tiene, no podemos reconocer que solamente por medio de Él es que llegamos al Padre. Y exactamente de eso habla la lección que vamos a estudiar el día de hoy. Habla del mediador. El año pasado hicimos una colonia bíblica para niños y estudiamos del nuevo nacimiento explicado. Y pudimos ver con los niños la importancia de un puente para llegar de la condición de pecador a Dios perfecto. Se necesita a alguien que abra el camino, ¿sí? Ahora, para que eso pase, tenemos que entender que Dios no le puede dejar pasar a cualquiera.
primero tiene que juzgar el pecado del hombre, y ya leímos nosotros en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y Jesucristo tomó tu lugar y el mío en la cruz, tomó la muerte, pagó con su vida el precio del pecado, que es la muerte. Ahora, hay dos bandos, sí quiere decirle, haga de cuenta que estamos en un abismo en el centro, el pecador a un lado y al otro lado Dios, y ese abismo el pecador no puede cruzarlo por sí mismo, ¿sí? Eh, Está separado de Dios. El único que puede cruzarlo es alguien que haga un puente entre el pecador y el hombre, y ese es Jesucristo. Ahora, miren conmigo en 1 de Timoteo 2, versículo 5. 1 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 5, ¿ok? Vamos a ver. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Para ser un mediador se necesita tener la confianza de ambas partes. Es decir, alguien que es mediador recibe toda la confianza de ambas partes. En este caso, tanto del pecador, que confía en la obra salvadora de Jesucristo, que lo acepta, como en Dios, que confía totalmente en su Hijo, ¿sí? Ahora, el pecador que reconoce que está mal, que Dios está en lo correcto y que ha mandado a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados, por la paga del pecado que es la muerte, tiene acceso al Padre solamente por medio de Jesucristo. Y ahí es cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, como su dueño, como su soberano, que si no es por Cristo no hay nada, ¿sí? La vida cristiana no es solamente el acepta a Cristo como tu Salvador y un día te vas al cielo. La vida cristiana es, entras a la familia de Dios por medio de Jesucristo, pero el resto de la vida cristiana es también por el poder de Cristo Jesús. Miren conmigo por un momento en Colosenses capítulo 2, versículo 6. La mayoría de personas solamente conocen la justificación, es decir, cómo ser salvos, pero viven la vida cristiana en sus propias fuerzas como si no existiera Dios, porque todo es en mis fuerzas, lo que yo hago, y no por el mismo que me salvó. Entonces, Colosenses capítulo 2 y el versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y la manera que se recibe a Jesucristo es por confianza en Él, por fe en su palabra, en lo que Dios dice, en lo que Él ha hecho. Y dice el verso 7, arraigados y sobreedificados en Él. Es bien cimentado, ¿sí? Confirmados en la fe, es decir, cuando habla acerca de confirmados, es que estás establecido, que estás fuerte, que estás firme en lo que dice, que tu fundamento para la vida no es como tú te comportas, sino lo que dice Dios. No se puede vivir la vida cristiana lejos de la base, de los hechos de la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, sabemos eso, ¿sí? Entonces, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entramos a la familia de Dios por fe, pero también
caminamos en esta vida, en este proceso de santificación, de más del reflejo de Jesucristo en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo, una vida resucitada por el poder del Espíritu Santo, reflejada en el creyente que confía en Él, que descansa en Él, que es controlado por el Espíritu Santo, y menos de una vida donde yo hago mi propia voluntad, ¿sí? Lo que pasó con Jesucristo nos afecta a nosotros, ¿sí? Para entrar a la familia de Dios por medio del mediador, por medio de Jesucristo, y para vivir la vida cristiana por medio de Jesucristo, ¿sí? Ahora, miren conmigo, hablando de esto, que ambos confían y aceptan lo que hace el mediador. Miren conmigo en Mateo capítulo 17, versículo 5, ¿sí? Mateo 17 y el verso 5. Dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Las dos partes lo aceptan, tanto el pecador como Dios. Y esto es muy importante. Jesucristo entiende al pecador y entiende a Dios. Miren conmigo lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Filipenses capítulo 2, los versículos del 6 al 8. Sí, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El principio de vida es por medio de la muerte, ¿sí? Juan 12:24 habla acerca de que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y eso habla acerca de la vida de Jesucristo, que brota de lo que Él hizo, de que tomó nuestro lugar, de que tomó el castigo que usted y yo nos merecíamos. Él derramó su sangre, derramó su vida como un sustituto nuestro, tomó nuestro lugar, si puede decirlo así. Y por esa razón, Él es el mediador entre Dios y los hombres, y solamente es a través de Él. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Unas páginas adelante, después de Filipenses, tenemos Colosenses capítulo 1, verso 20. Miren lo que dice ahí. Y por medio de Él, ¿sí? Este es lo que hizo Dios. Y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos. ¿Se acuerdan lo que nosotros hablábamos en los capítulos anteriores de la condición y la posición del pecador? La posición del pecador sin Dios es separación eterna. Su condición es que peca, es que no cree en Dios, que hace pecados, ¿sí? Erais, dice aquí, erais en otro tiempo, antes de confiar en Jesucristo, antes de aceptarlo como tu Salvador personal, erais, antes de haber nacido de nuevo y ahora ser de la familia de Dios, antes erais enemigos de Dios, ¿sí? Extraños, ¿sí?
en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ¿sí? Ya no, o sea, ya pasó, ya es un hecho pasado. Esto es muy importante porque si nosotros no vemos esto, nos quedamos en el hecho de que algo más tengo que hacer. Pero dice aquí, voy a leer nuevamente estos dos versículos, ¿ok? Tres versículos del 20 hasta el 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, y aquí está la clave, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Este mediador, Jesucristo, ahora que tomó nuestro lugar, también nos presenta en Él delante de Dios sin mancha, sin pecado, irreprensibles delante de Él. Cuando Dios le ve al pecador perdonado, le ve en Cristo Jesús santo, sin mancha, con la justicia de Jesucristo. El libro de Romanos nos enseña de que la justicia de Él fue imputada, que quiere decir puesta en el pecador que cree por fe. Entonces, tus vestiduras y las mías, que hemos puesto nuestra fe en la obra salvadora de Jesucristo, es la justicia de Jesucristo. Así Dios nos ve, esa es nuestra posición. La posición de un creyente, de una persona que ha aceptado la justicia de Jesucristo, es que ahora es sin mancha, es todo lo que tiene Jesucristo lo tengo yo, posicionalmente todo es mío, acceso al Padre, una nueva vida, tengo el sello del Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, verso 13, todo, ¿sí? Efesios 1:3 dice, bendito el Dios y Padre, bendito sea nuestro Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Voy a leerlo para que quede claro. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, su sangre derramada por nosotros es el único acceso al Padre, ¿sí? Miren conmigo en Hebreos capítulo 9. Hebreos fue escrito para los judíos dispersos, ¿sí? Después de la muerte de Jesucristo. Hebreos capítulo 9, verso 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón sin la muerte de Jesucristo. Aquellos que viven una vida moral, o ya sea, dice, yo nací en la iglesia y he estado en el coro y póngale lo que quiera, ¿sí? Si no ha aceptado el perdón, ni ha reconocido su condición de pecador, y ha aceptado la obra de Jesucristo, y que solamente su sangre derramada nos limpia de todo pecado y nos permite ser hijos de Dios, no es creyente y ha vivido su vida en una vida de trabajo en sus propias fuerzas, que Dios no le agrada. Sí, no está perdonado. A ver, solamente por la obra de Jesucristo es que podemos ser perdonados, por el derramamiento de su sangre. ¿Sí? El pecador lo que puede decir delante de Dios es, Dios, yo nada puedo hacer para cambiar mi condición de pecador, ni mi posición de separación tuya. Estoy muerto espiritualmente, pero reconozco que Cristo Jesús pagó
el precio de mi pecado, de mi culpa, pagó, cumplió la sentencia y yo creo en lo que Él hizo. Y Él me da el acceso al Padre. Miren conmigo en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Saben lo que quiere decir vano? Para aquellos que conocen el tamo que sale del arroz, ¿sí? En las piladoras de arroz, el arroz viene cubierto de una cáscara, que esa cáscara se la rompe y se separa con el viento, cae el grano de arroz y la cáscara se va en el viento, ¿sí? Eso es algo vano, que no sirve, ¿sí? Tú quieres la semilla, quieres el arroz, no la cáscara. La vida del hombre en sus propias fuerzas, tratando de agradar a Dios, tratando de cruzar ese abismo que le separa, es vano, ¿sí? Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Recuerden lo que estudiamos. Fuimos herederos de lo que tenemos de Adán, una condición y una posición separadas de Dios, que no quiere, que no ama a Dios, que no quiere nada con Él. No con cosas corruptibles como oro o plata, ¿sí? No es por las cosas que hacemos, sino por lo que Dios hizo. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La salvación, Dios la planificó desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿sí? Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por la obra de Dios es que somos hijos de Él. Por Jesucristo es que nos permite tener el acceso al Padre, al pecador perdonado que cree, que confía en Él, ¿sí? Por su sangre, derramó su sangre, nos limpió de todo pecado, nos dio el acceso, y con Él todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad para vivir la vida cristiana. Miren conmigo aquí en Primera de Pedro, Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, ahí está otra vez la palabra de mediación, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿sí? Por la obra de Jesucristo, una persona es salva. Por la obra de Jesucristo, una persona que es salva puede vivir la vida cristiana. Sin Él no es posible la vida cristiana. Sin Cristo no es posible la salvación, ¿sí? Entonces, tú que conociste a Jesucristo como Salvador, la única manera de vivir
es por medio de Jesucristo, por dependencia en Él, porque el Espíritu Santo refleje su vida en ti y en mí al conocerle. Dice Juan 17:3, y conoceréis la verdad, Juan 14:6, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sí, estoy citando mal, a ver. Juan 17:3, el propósito de la vida cristiana. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí? Gracias por estar con nosotros en este viernes. Gracias a Dios. Por favor, si tienen preguntas, escriban en los comentarios o mándenme un mensaje. Recuerden que pueden ustedes revisar los estudios anteriores en los videos que están aquí en la página de IGB Cuenca y seguir con ellos, ¿sí? Siempre es bueno revisarlo y con más tiempo revisar en su Biblia, ir anotando. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, todos los que estuvieron presentes, Lupita, Alex, todos los que están presentes, Carmen, qué gusto verles, Fabiola, gracias a Dios, ¿ok? Entonces, gracias por lo que Él está haciendo y sigan estudiando, que el Señor les siga mostrando de su palabra por su Espíritu Santo. Saludos.